Vamos entonces, señores, a ir dando inicio a este interesantísimo tema que tenemos para el día de hoy, el origen del ego. Una conferencia súper interesante en la cual nosotros vamos a ver cuáles son los diferentes aspectos que intervinieron en el momento en el que se creó el ego en este planeta. Ese es el objetivo de esta conferencia, que comprendamos en qué punto de nuestro paso por este planeta fue que se dio origen a eso que hoy se le conoce como el ego. ¿Cuál es la razón de ser del ego? ¿Por qué tuvimos que haber creado ego? ¿Para qué? Y por lo tanto, cómo nosotros vamos, ya que gracias al ego caímos en un proceso de degeneración, cómo es que vamos a empezar ese proceso de regeneración para recuperar todo ese poder perdido, para recuperar toda nuestra simiente. Entonces, bueno, ese es el objetivo de esta conferencia. Para entrar en contexto, digámosle así, en este tema, ya que nos vamos a remontar allá a una época arcaica en la que fue que en este planeta se generó lo que es el ego, vamos a como que contextualizar un poco, porque vamos a hablar de algo que sucedió hace aproximadamente 19, más de 19 millones de años. Entonces vamos a hablar de algo que sucedió digamos que a mediados de la tercera raza que habitó este planeta, que se le conoció como la raza Lemur. Pero, como así? Como que razas. ¿Cómo que este planeta tiene tantos millones de años? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Bueno, hablemos un poquito de cuál es el objetivo de la creación. Nosotros, como estamos en este punto, en esta existencia, con la conciencia dormida, no podemos, o vagamente tal vez algunos logren recordar, más allá de los pocos años que llevan en esta existencia, pues a veces creemos que esto es todo lo que hay y que por ahí este planeta tendrá, o digamos que la humanidad en este planeta tendrá apenas unos cuantos miles de años. Y bueno, tenemos muchos, digamos, creencias y conceptos en los que estamos encasillados, pero se nos olvidó, hace mucho se nos olvidó, que nosotros somos seres inmortales, que somos chispas divinales, que somos chispas, o cuando hablamos de chispas, son esencias divinales, partículas de esa gran esencia, de esa gran energía, de ese gran todo que es Dios, o que se le conoce también como el sagrado sol absoluto. Entonces nosotros somos chispitas que vinieron a esta manifestación cósmica con el propósito de autorrealizarse, con el propósito de llegar a desarrollarse plenamente, pasar de ser una simple chispa, vamos a llamarle simple porque es primaria, de conciencia, que vino con apenas un 3% de conciencia, un 97% de inocencia, pasar a desarrollar todo el potencial divino que hay en esa chispa. Desarrollar, completar el 100% de conciencia, o sea, convertirse en un ser autoconsciente. Resulta que todo lo que existe en este universo y en los múltiples universos que existen, todo lo que se le llama como la creación, tiene un solo objetivo: servir para los intereses de ese proyecto solar, del sagrado sol absoluto, servir para el desarrollo de esas chispas, para que esas chispas pasen por procesos de evolución, de involución, de aprendizaje, de experimentación, ¿verdad? Para que un día, recibiendo el conocimiento, puedan llegar a despertar la conciencia y puedan llegar a lograr ese objetivo, la autorrealización íntima de esa chispa, la autorrealización íntima de lo que es el ser. Existen multitudes, millonadas de planetas en lo que es un solo universo. Nosotros como chispas somos mucho más antiguas en la manifestación física de lo que nosotros a veces podemos creer. Tenemos la visión limitada, a veces limitamos este planeta a unos cuantos miles de años. La verdad, este planeta tiene muchos millones de años ya. Sí, y existen muchos planetas, y antes de este planeta nosotros habitamos también en otros planetas. Si nosotros nos desdoblamos conscientemente y, por ejemplo, vamos con ese objetivo de preguntarle a nuestro ser
cuántas vueltas nosotros hemos dado en la rueda del samsara, nosotros nos vamos a dar cuenta que muchos tenemos hasta más de 1000 vueltas dadas en lo que es la rueda del samsara. Y cada vuelta en la rueda del samsara conlleva millones de años de existencia, porque solamente el proceso por el reino mineral en el que va una chispa aprendiendo en ese reino, es un proceso que se puede tomar muchos miles, hasta puede que millones de años. E incluso el proceso de involución que da por el reino mineral sumergido una chispa para liberarse cuando no logra la autorización en uno de esos ciclos, le puede tomar a una chispa muchos cientos de miles y hasta millones de años. Entonces nosotros somos almas bastante viejas que venimos dando vuelta en esta creación, y en algún punto en ese proceso nosotros vinimos y pasamos por este planeta. Como chispas vinimos a hacer un proceso evolutivo, involutivo en este planeta. Sin embargo, en un punto, en este momento en el que nos encontramos, en este proceso en el que estamos pasando ahora, en este planeta Tierra, se creó lo que es el ego, ¿ok? Cada planeta que existe en el universo debe votar 7 razas. Cada planeta, a veces creemos, bueno, pero no todos los planetas son habitados. Lo que pasa es que con nuestra limitada visión y la limitada visión de nuestra ciencia, también creemos que la única vida posible es la vida orgánica, como la conocemos, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Lo que pasa es que estamos muy estrechos de visión por la dormidera de nuestra conciencia. Pero todo planeta tiene el derecho, digámosle así, a albergar en sí 7 grandes razas. Y en esas razas, pues, esas chispas van teniendo el proceso de vivir su proceso evolutivo, su proceso involutivo, y todas las experiencias, y tienen el chance, pues, de lograr la autorrealización. Cuando un planeta ya agota o alberga esas 7 grandes razas, pues ya ha cumplido su objetivo y llega, digámosle, que el fin de ese planeta pues ya pasa por un proceso, como todo, de involución, y se convierte en una luna. Se seca, digamos, se muere y se convierte en una luna, que viene a ser luna pues de un siguiente planeta, que entonces empieza un nuevo proceso de vida. Este planeta Tierra, en el que nosotros, estas chispas, nos encontramos ahora mismo habitando, más de 8.000 millones de chispas se encuentran ahora, pues ya ha albergado 5 razas, porque esta es la quinta gran raza de este planeta. Se le conoce como la raza aria. Sin embargo, por ejemplo, antes de esta raza, hablamos de muchos miles, varios miles de años, muchos miles de años atrás, estuvo o habitó en este planeta lo que se le conoció como la raza Atlante, que estuvo ubicada por el área de lo que ahora se conoce como el Océano Atlántico. Al final de una raza, pues, o las razas siempre terminan por grandes cataclismos, y la raza Atlante, cuando ya, pues, digamos que cumplió su fase en este planeta, pues fue sumergida en lo que ahora se conoce como el Océano Atlántico, debido a grandes inundaciones, cataclismos, etcétera. Y entonces de la semilla, de la simiente que quedó, de un grupo selecto que quedó, siempre queda, de esa raza, pues se empezó a forjar y a desarrollar esta raza actual, que es la raza aria. Cada raza, también deberíamos saber, da 7 subrazas. Y nosotros nos encontramos ahora mismo en la 6ª subraza de la 5ª raza, que es la raza aria. La 5ª raza en cualquier planeta es, digámosle, que la más difícil, es la más fuerte, es la que alcanza los mayores niveles de materialismo y de perversidad, y en esa raza nos encontramos. Incluso estamos ya en un punto final de esta raza, por eso vemos que la situación se vuelve cada vez más intensa. Vemos cómo está el clima, más que todo por lo que hemos hecho con este planeta, por ser tan degenerados y perversos, cómo está la sociedad, cómo todo ha caído en una degeneración pues terrible. Ya realmente no se vislumbra ningún futuro prometedor para esta raza, y eso es porque literalmente estamos en final de raza y estamos en la 6ª subraza, ya que la 7ª subraza es ese grupo de seres selectos
que van a llegar a iniciar la siguiente raza, que sería la sexta raza que va a dar este planeta. Esta raza pues también va a terminar gracias a grandes cataclismos, incluso hay un evento astronómico que se da cíclicamente, cada ciertos miles de años, que es el paso por por las cercanías digamos, de este lado del mundo, del universo, de lo que se le conoce como el planeta Hercólogos, tema del cual se está hablando muchísimo desde hace unas cuantas décadas, porque es un evento que más temprano que tarde se va a dar, y que la cercanía del paso de ese gigantesco planeta pues va a traer que el fuego de la Tierra suba y que se generen grandes cataclismos aquí que aceleren el proceso de final de esta raza. Son procesos que se tienen que dar y esto es parte del final de una raza. Sin embargo, lo que vamos a hablar hoy del origen del ego se dio en mediados de la tercera raza que dio este planeta, que se le conoció como la raza Lemur. Y este proceso, como les decía, fue hace aproximadamente 18.5 millones de años. Para ese punto, la humanidad de este planeta todavía eran seres andróginos. Todavía en el proceso que se habían venido dando en las primeras dos, como ustedes pueden ver, primera mitad de la tercera raza, no se habían separado los sexos. Es decir, que los seres humanos éramos a la vez en esa raza hembra y varón. O sea, que teníamos integrado nuestra parte positiva, nuestra parte negativa, o sea, nuestra parte masculina y femenina. Y digamos que el proceso de gestación era completamente diferente al que nosotros conocemos ahora. Hay muchas historias a nivel de las diferentes culturas y en los diferentes textos sagrados sobre lo que es el origen del hombre. Incluso nosotros en este lado occidental conocemos el tema del origen del hombre por lo que leemos en ese texto sagrado que se le llama la Biblia. Y ahí pues se habla de cuando se creó el cuerpo del hombre, que se le llamó Adán, cuando luego de una costilla del hombre se sacó a la mujer y se le llamó Eva, y todos los procesos que se dieron entre lo que se le llamó la creación, ¿verdad? Pero llama mucho la atención a muchas personas que son así como que muy investigadoras y que ven allá y que descubren que en aquella cultura, que en aquel texto sagrado existe también unas historias de lo que fue el origen del hombre y incluso lo que fue el diluvio universal y todo eso. Vemos que para allá, para los babilónicos, los textos sumerios, los textos babilónicos, incluso aquí en Mesoamérica, libros como el Chilapalán o libros como el Popol Vuh tienen una historia del origen del hombre. Y hay muchas similitudes, es como que lo que sorprende a muchos historiadores ver que hay muchas similitudes entre estas historias. Incluso algunos simplemente dicen, no, es que estas que son como más contemporáneas simplemente son plagios de esas otras historias que tenían otras culturas o legados que se tienen de esas culturas. Y sin embargo no es que se trate de un plagio ni nada, es que todo este simbolismo que se encierra en los textos sagrados, ya que los textos sagrados están escritos en lenguaje simbólico, lo que nos viene a enseñar es un proceso que se dio para que se creara en nosotros lo que es ese tema del ego, para que nosotros llegáramos a este punto en que nos encontráramos ahora, para que nosotros tuviéramos el material psíquico para llegar a levantarnos y convertirnos en dioses. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese estado en el que estábamos hace tantos millones de años, siendo andróginos, nosotros no teníamos la capacidad de crear esos cuerpos existenciales, no teníamos, incluso las chispas en ese punto eran demasiado inocentes, en ese punto las chispas no conocían lo que era el mal, entonces no había, digámosle que de dónde rescatar la sabiduría
para elevarnos de ese nivel evolutivo en el que hasta ese punto nos encontrábamos. Entonces, ese proceso de división de los sexos para que se trabajara en colaboración era absolutamente necesario para dar ese siguiente paso. Recordemos que el proceso de elevarse, el proceso de llegar a convertirse en un ser autorrealizado implica una colaboración sexual, implica un trabajo sexual. Entonces, cuando ya los seres que van dirigiendo todo el proceso evolutivo de las chispas en este planeta se dieron cuenta que ya las chispas ya habían llegado a un punto de madurez en que podían ya elevarse, ¿verdad? Despertar conciencia, pues entonces decidieron que se diera este proceso de la separación de los sexos. Ahí es donde ustedes ven, no, que se creó el cuerpo masculino, que fue el primero que salió, y el cuerpo femenino, pero no es realmente como que, no, de repente apareció el primero, no, es que Adán y Eva realmente son razas, es que empezaron ya a nacer seres que venían definidos con un solo sexo. Entonces, esos seres que venían con ese cuerpo masculino ya definido eran lo que se le conocían como los Adanes. Cada uno era un Adán. Y esos seres que más adelante empezaron a nacer ya con ese cuerpo femenino definido, con esa capacidad de albergar vida dentro de sí, esa capacidad, ¿verdad?, creadora, pues fueron llamados las Evas. Entonces, cada una de ellas era una Eva. Ese es el nombre con el que se definían esas razas. ¿Qué pasa? Que se necesitaba entonces el sexo en compañía. Y todos los luciferes, ya que cada chispa tiene su propio lucifer, como lo vimos en la conferencia anterior, cuando hablamos de la dualidad, y también como vamos a ver en conferencias de la fase B, cuando hablemos en profundidad de qué es eso del lucifer, pues el lucifer de cada chispa, que es el deseo en nosotros, aceptó ese reto, ¿verdad? Y le dijo a los seres humanos que si querían llegar a ser como dioses, tendrían que probar ese fruto. ¿Cómo así de que si querían llegar a ser como dioses? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué son dioses? Empecemos como que por ahí. Pues un dios es un ser que logra desarrollar el 100% de su conciencia, que alcanza, que logra ese objetivo por el cual vino a esta manifestación física, que es desarrollar plenamente su conciencia, volverse un ser autónomo, autoconsciente. Entonces, si somos chispas divinas y desarrollamos el 100% de nuestro potencial, pues nosotros somos una partícula ya autoconsciente de esa fuerza universal. Dios es dioses, Dios es la reunión de dioses, incluso eso lo podemos ver hasta en textos bíblicos, porque cada chispa que se autorrealiza, pues se convierte en un Dios creador, como un capaz de crear a través del verbo, ¿ok? Entonces, esos seres ya autorrealizados, digamos que muchos se dedican a guiar a esas chispas que están inconscientes, que están en un proceso de desarrollo para que puedan llegar a desarrollarse. Esas chispas inocentes ven a esos seres, obviamente, como dioses, como algo muy elevado. Ustedes se van atrás y escuchan aquí si los faraones o qué tales culturas eran guiados por tales o cuales seres, que tal. Pues esos seres elevados, iluminados, que guiaban a las culturas eran seres autorrealizados. Eran esos dioses que iban dirigiendo pues a esas chispas. Y resulta que esas chispas, pues ya que llegaban a esos puntos en que ya empezaban a ver esos dioses y empezaban a generar dentro de sí ese anhelo, ese deseo de llegar a ser como ellos, ¿verdad? Entonces ese es el deseo que empieza a moverse en ellos. Y pero si ustedes quieren llegar a ser como dioses, les hace sentir ese deseo, ese Lucifer interior, pues tienen que probar ese fruto que se les está proponiendo, que es el sexo compartido. Tienen que empezar a practicar la sexualidad en compañía. ¿Qué pasa? Que para estas prácticas de sexo que se iban a empezar a hacer en la humanidad, pues se encomendaron a que los gurús o maestros dirigieran esas prácticas. Esas prácticas, primeras prácticas sexuales que se hacían específicamente en los templos.
porque como muchas veces también hemos hablado aquí, el sexo es el verdadero ritual. El sexo es un ritual sagrado, entonces se creaban templos en el plano físico para que esas chispas fueran en lo que se le conoce como la luna de miel a practicar el sexo, porque tenían a veces que trasladarse grandes distancias esas parejas porque empezaron a unirse en pareja, ¿verdad? Hasta esos templos y a ese proceso, ese peregrinaje hasta allá, es lo que se le conocía como la luna de miel, e irían allá a practicar esa forma nueva de sexualidad en la cual se iba a unir el hombre y la mujer a tener una práctica sexual. Esas prácticas sexual que se iba a hacer en el templo, siempre dirigida por gurús o maestros, tenían dos propósitos. Una era que se diera la reproducción de la especie, ¿verdad? A través de lo que es el sexo normal, aclarando ese punto, no existía la fornicación, una chispa jamás se le iba a ocurrir la idea de derramar su simiente, porque ahí estaba su poder, era su energía, la energía es lo más valioso en una chispa. Pero en esas prácticas sexuales, pues la madre divina de cada chispa, cuando era necesario que se diera la reproducción de la especie, que se diera un embarazo y que se creara un nuevo cuerpo físico, pues dirigía un esperma a que fuera y fecundara el óvulo de la mujer, y ahí se da el proceso de gestación y bueno, de ahí se reproducía la especie. Y el segundo propósito por el cual se hacían estos rituales sagrados en los templos de sexualidad, pues era para crear los cuerpos existenciales del ser, para que se empezara el proceso de desarrollo espiritual de esa chispa en las diferentes dimensiones. Por lo tanto, cada chispa iba o debía empezar a trabajar con los dos árboles, esos famosos dos árboles. El árbol de la vida, que es el árbol del sexo, que se desarrolla en nuestra columna vertebral desde la punta, desde el centro sexual, que es en el coxis, hacia arriba por toda nuestra columna vertebral. Entonces esas chispas iban a empezar a trabajar con ese árbol de la vida, haciendo ascender su energía creadora sexual para empezar a desarrollar esos distintos cuerpos que se van creando en la columna vertebral, ir desarrollando las diferentes virtudes, ir desarrollando las diferentes facultades que estaban pues latentes y bastante activas en las chispas de esos tiempos, e ir haciendo todo ese proceso del despertar de la conciencia. Ese es el árbol de la vida. Pero también ya tenían que empezar a trabajar con el que se conoce como el árbol del bien y del mal, que es el árbol en el cual está contenida la sabiduría para la autorrealización. Ese árbol también se desarrolla en nuestra columna vertebral, pero desde el coxis hacia abajo, porque ahí, en esa parte, es donde va quedando condensado toda la sabiduría de las experiencias que se van teniendo. Incluso ahí abajo es donde se empiezan a desarrollar los gérmenes del ego, y más adelante, ya cuando el ego se desarrolla, como vamos a ver ahora, es donde se empieza a llenar pues todo ese árbol, de esa cola, se empieza a llenar de defectos psicológicos. Entonces era necesario que se empezara el trabajo que ahora mismo conocemos como el trabajo de muerte y el trabajo de nacimiento. O sea, el trabajo de sacar sabiduría y el trabajo de empezar a condensar toda esa sabiduría, toda esa luz y toda esa energía en la columna vertebral para ir desarrollando la vida, para ir desarrollando los diferentes cuerpos existenciales del ser. Entonces, esos dos árboles tan famosos, que el árbol de la vida, que el árbol de la ciencia del bien y el mal, que estaban en el medio del huerto del Edén, comprendamos que todo eso es un simbolismo. Lo que se habla del medio es realmente nuestro sexo. El huerto del Edén pues representa nuestro mismo cuerpo, y el árbol de la vida es el que va hacia arriba. El árbol de la sabiduría del bien y el mal es el que va hacia abajo, ahí en nuestra columna vertebral, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que, como les decía, las chispas en ese punto todavía eran muy inocentes. Las chispas no tenían un grado elevado, digamos, un grado de maldad de donde llegar a sacar mucha sabiduría por su inocencia. Sin embargo, un evento cósmico, astronómico, pasó para esos momentos de mediados de la tercera raza, en la cual un cometa llamado, o que se le conoce como el cometa Cóndor, se estrella con el planeta Tierra. Incluso se dice que ese fue el cometa que acabó con los dinosaurios para aquella época.
Pero bueno, el tema es que cuando este cometa colisiona con este planeta, la corteza terrestre se desestabiliza y entonces empiezan a haber demasiados maremotos, demasiados temblores, terremotos. Bueno, se volvió un caos el tema de la existencia en el planeta. La existencia en la tercera dimensión era bastante complicada por este evento cósmico que se dio. Para solventar esa situación, pues los seres autoconscientes que dirigen pues este sistema solar, esta parte de esta Vía Láctea, pues decidieron enviar para estudiar y solventar esa situación a una comitiva sagrada que viniera a ver cómo estaba el tema con la colisión en el planeta y ver qué solución le daban. Esa comitiva estaba liderada por unos seres que archifísicos y archiquímicos, porque los seres tienen también sus diferentes vocaciones y desarrollan su sabiduría en distintas áreas, y estos fueron, o se le llamaban Loaisos y Sakaki, eran los que lideraban esta gran comitiva de seres que vinieron a resolver esa situación. ¿Cómo ellos resolvieron ese tema de la desestabilización de la corteza terrestre? Pues poniéndole a cada ser humano lo que se le conoce como el órgano cundartiguador. Eso era una cola, literalmente una cola física, que iba a permitir que se estabilizara la corteza, porque como cada ser humano o los cuerpos humanos, nuestros cuerpos físicos, son condensadores de energía, esta cola iba a, digamos que, condensar energía de forma negativa hacia abajo, estar enviando energía condensada, es decir, densa, pesada, hacia la superficie del planeta, y entre todos los humanos en ese proceso de condensación de energía por esta cola, pues entonces la corteza terrestre se iba a estabilizar. Claro está, eso no fue algo como que de repente se lo inventaron en ese momento, realmente era un experimento que se había hecho ya en otros planetas y que dicho experimento incluso servía a la vez para determinar el grado de sabiduría de cada planeta, porque el tiempo que dejaran esa cola iba a determinar el nivel del mal que iba a tener ese árbol de la sabiduría. Entonces, a medida que, vamos a decir que medio día cósmico, que tiene una duración que inexacta para uno, pero es como una forma de medición, medio día cósmico era lo que, por ejemplo, dejaban esa cola para los planetas de cierto grado de sabiduría, que es digamos que lo más común. Sin embargo, hay unos ciertos planetas en específico que los seres deciden que van a ser de un más alto grado de sabiduría. Que los seres que se autorrealicen, por ejemplo, las chispas que se autorrealicen en ese planeta, van a tener la capacidad de alcanzar un nivel de conciencia bastante elevado. Entonces, en ese momento se decidió que este planeta Tierra fuera uno de esos pocos planetas realmente en el universo que tendrían la capacidad de desarrollar la chispa hasta nivel de Cristo o Maestro. Es decir, que ese sería un planeta de nivel 4. Bien, para ese fin, esa cola que se instaló se dejó 3 días y medio de más. O es decir, como que ustedes digan un total de 4 días. Dejaron esa cola ahí instalada. Pero mientras esa cola estaba instalada, eso estaba condensando energía negativamente. Es decir, que el nivel del mal que iba a ser capaz de desarrollarse en ese árbol de la sabiduría iba a ser bastante grande, ¿ok? Asimismo, pues mientras un punto más bajo se levanta la chispa, más alto es el nivel de conciencia que esa chispa va a poder desarrollar. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? Porque esa decisión y ese dejar esa cola 4 días, pues dejó unas consecuencias. Porque esa cola del cundartiguador, que es esa serpiente invertida, que también se relaciona con aquella serpiente tentadora del Edén, pues originó en el planeta lo que se lo conoce como una marea astral o una onda lujuriosa. Es decir, que los seres humanos, debido a todo este proceso de condensación constante de energía pesada,
en ese coxis, que sabemos que ahí es donde está el centro sexual, empezaron a sentir lujuria, empezaron a sentir como unos deseos sexuales como demasiado intensos. Y si antes esas chispas tranquilamente se esperaban todos sus procesos de la luna de miel cuando les tocaba para ir hasta el templo y llevar a cabo ese sagrado ritual del sexo, pues ahora ya no se aguantaban el deseo, se desequilibraron y terminaron teniendo sexo fuera del templo. Ya no se aguantaron hasta ir a ser dirigidos por los maestros para hacer las prácticas. ¿Y en qué terminó todo eso? Pues en que las chispas, llevados por ese deseo sexual, terminaron practicando el sexo y fornicando, derramando la energía creadora sexual fuera del ánfora. Cuando esa energía creadora está dentro de nosotros y nosotros las elevamos, nosotros estamos en dimensiones superiores. Todo el tiempo nuestra esencia está en la parte solar de las dimensiones. Nosotros psicológicamente habitamos en el paraíso. En esa época éramos seres paradisíacos, literalmente. No conocíamos el dolor, no conocíamos el sufrimiento, no conocíamos el hambre, no conocíamos, bueno, nada de todo eso que después empezamos a conocer, la perversidad, el mal, no conocíamos nada de eso. Las chispas hasta ese punto eran bastante inocentes, pero en el momento en el que se saca la energía del cuerpo, pues la chispa cae del estado paradisiaco y por lo tanto se dice es expulsada del paraíso. En ese momento, cuando se derramó la energía sexual por primera vez, fue cuando se dio la caída del hombre, esa famosa caída del hombre. El hombre lo sacan del paraíso y entonces ahora queda el hombre que ya tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente, la mujer empieza a parir con dolor y todo el proceso subsiguiente partió de ese momento, de cuando fornicamos y caímos del estado superior en el que nosotros nos encontramos. Al fornicar, al sacar la energía creadora sexual del cuerpo, que sabemos que es vida, pues cada una de esas semillas del ego que había en nuestro coxis se empezó a alimentar y se creó el ego en nosotros, se creó lo que se le conoce como la segunda naturaleza en los moradores del planeta, la naturaleza egoica. Hasta ese punto las chispas eran inocentes, no conocían el mal, pero la cola del condartiguador se demoró para que las chispas llegaran hasta donde tenían que llegar, hasta esos puntos. Sucede que nosotros, los humanos, nos volvimos terriblemente perversos. Cuando se dio ese proceso de experimentación del placer bestial, del derramar la energía creadora sexual, pues los seres humanos nos fascinamos con ese placer, nos hipnotizamos con la fornicación. Empezamos allá, fue como que tú digas, se cambió el chip. Empezó a desarrollarse lo que era el mal, la perversidad en nosotros. Empezamos a buscar mayores maneras o mejores maneras para satisfacer el deseo, para experimentar placer, para volver a experimentar el placer. Y como sabemos que el placer siempre lleva a la insatisfacción, pues ese primer placer que se experimenta cuando uno fornica, ya eso no se vuelve a experimentar así jamás como se experimentó la primera vez. No, ya eso hay que estar buscando métodos, formas, esto, aquello, que lo otro, para sentir placer. Y entonces se empezó a desarrollar también en nosotros lo que era la codicia. Entonces, para llegar a tener más que los otros, porque de repente nos volvimos vanidosos, porque creímos que tener esto, tener aquello, era lo que nos iba a nosotros a llenar. En el momento en el que caemos y sacamos a Dios de adentro, pues empieza a experimentar en el ser humano ese vacío, esa falta de razón de existir que todavía nos acompaña, en el que queremos llenar y no sabemos con qué, y andamos buscando de todos, que si lujos, que si fama, que si placer sexual, que si drogas, que si alcohol, que si qué, andamos buscando algo y no nos saciamos y seguimos experimentando con esto y aquello, y en este proceso pues ya ustedes saben dónde llegamos, a convertirnos en estos animales racionales que ahora mismo nosotros somos. Incluso llegó el punto en que ya no nos interesaba más la búsqueda de la autorrealización del ser. Ya lo que queríamos era materialismo, ya lo que queríamos era placer. Quedamos hipnotizados y fascinados con
este mundo material y en ese estado caímos. Algunos seres experimentando incluso ese vacío interior ya no sentían, ya no tenían como una razón de existir y empezaron a suicidarse. Entonces, decimos que ese proceso duró, póngale usted unos 4 días cósmicos, no son 4 días físicos de 24 horas, sino que es un proceso. No tendríamos ahora mismo todavía cómo decir cuánto tiempo, cuántos cientos o miles de años tal vez pasó todo ese proceso, pero el punto es que cuando ya las chispas llegaron ahí a donde tenían que llegar, y eso se podía ver porque ya incluso chispas empezaron a suicidarse de forma masiva, pues esa comitiva regresó al planeta y quitó ya ese órgano cundartiguador, porque ya había logrado sus objetivos, ya el planeta se había estabilizado nuevamente y ya las chispas pues habían llegado al punto que tenían que llevar. Ya había un gran nivel del mal para el árbol de la sabiduría que estaba ahí en esas chispas. Ese órgano cundartiguador se quitó físicamente, nosotros nos queda en el coxis, ese vestigio, ese huesito que le llaman el coxis, como esa pequeña colita que todos tenemos ahí en la punta de la columna vertebral, es realmente el vestigio de cuando alguna vez tuvimos cola, porque tuvimos ese órgano cundartiguador. Sin embargo, aunque esa cola la quitaron físicamente, la verdad es que en forma etérica y en forma astral todavía tenemos esa cola. ¿Por qué? Porque ahí quedó condensado todo el ego, todo ese mal que nosotros fuimos creando. Incluso si nosotros nos desdoblamos astralmente y le pedimos al ser que nos permita ver esa cola, nos vemos, vamos a ver que literalmente tenemos una cola que astralmente nos sale del coxis y eso resulta chocante para muchos, incluso el grosor y el largo de esa cola pues define mucho la cantidad de ego que nosotros hemos venido condensando, la cantidad de mal que hemos venido condensando pues en esa cola. En ese momento en que se quita el órgano cundartiguador y ya estando nosotros en ese estado, el planeta quedó sumido en el más absoluto materialismo. Los seres humanos, claro está, nos acostumbramos a fornicar, hicimos de la fornicación la forma de hacer el amor, nos fascinamos en eso, todo el tiempo estamos buscando experimentar ese placer animal, de expulsar esa energía creadora sexual del cuerpo, aunque eso implica que estamos sacando todo el tiempo la parte divina de nosotros, nuestra energía, nuestra esencia, para que siga siendo atrapada dentro de todos los defectos psicológicos que hemos ido creando. Y la verdad, y tal como lo dicen los maestros, hasta este punto preferimos vivir como animales porque así vivimos, no como hombres verdaderos, antes que autorrealizarnos, porque lamentablemente estamos todavía muy caídos, muy caídos. Entonces, ustedes se encuentran también en textos sagrados de distintas culturas, no solamente en los textos cristianos, el tema del diluvio universal. Y el diluvio universal como tal, aparte de hacer referencia a un proceso que ya se vivió para el tema de la raza Atlante, que también hay algunas alegorías ahí del hundimiento de la raza Atlante, pues también lo que está representando fue este proceso de esa fornicación colectiva, que se le conoció como el diluvio universal, porque entonces todas nuestras aguas internas, que era la energía creadora sexual, empezó a botarse, a botarse, a botarse, y nuestro interior desde ese momento no ha parado de llover. Eso es internamente un diluvio, la fornicación. ¿Qué pasó? Que entonces la mente humana se volvió animal por el deseo. Nos dejamos llevar por el deseo. Creamos tantas formas animalescas de ser en nuestro interior que ahora mismo habitan en esa arca que está dentro de nosotros, esa envoltura seminal, que es lo que es el arca de Noé. Ustedes ven esos yoes internamente, ustedes van a ver sus formas animalescas. Ustedes ven, por ejemplo, un toro en el astral y ese es su ira. Ustedes ven, por ejemplo, un perro o muchos perros en el astral, perros como le llaman chandosos o como le llaman viralatas, perros sarnosos, etc. Y eso es nuestra lujuria instintiva. Ustedes ven un mono y es su yo, un mico, y es su yo masturbador internamente. Ustedes ven, por ejemplo, alguna serpiente y representan lujuria. Ustedes ven, por ejemplo, pollos o gallinas en el astral
y esos son sus yoes chismosos o sus yoes, en el caso del pollo, sus yoes del miedo o nuestros yoes del miedo, que todos los tenemos. O vemos, a ver, ¿cuál otro? Ratones, y son esos yoes que se viven robando nuestra energía todo el tiempo. Y cucarachas, son yoes de prostitución, en fin, en general. El punto es que nuestra mente está llena ahora mismo de bestias, llenas de animales, que son esas formas negativas de ser que fuimos creando, y todos esos yoes fueron llevados a lo que se le conoce en nuestro interior como la envoltura seminal, o lo que se simbolizó como el arca de Noé. En pareja, todos esos animales fueron llevados. ¿Por qué en pareja? Porque cada uno de nuestros yoes tiene dos polos, tiene un polo pasivo y un polo activo, que es como la parte masculina y la parte femenina del yo. Ustedes ven, por ejemplo, la ira y el miedo. En una forma activa ira y en forma pasiva el miedo, pero es el mismo defecto psicológico, uno lleva al otro. O ustedes ven la pereza en su forma activa, como ese no hacer nada, ese pereciar, y pues conocemos, ¿verdad? Y en su forma activa lo conocemos como una falsa diligencia, que nos hacemos de todo, perdemos toda la energía y nos quedamos sin lo mismo, sin ganas, sin voluntad para hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces, esas son las supuestas dos parejas o las simbólicas dos parejas o la pareja, los dos, hembra y varón, que fueron llevados al arca de Noé. Esos animales son nuestros yoes y están ahí y están en nuestra envoltura seminal. ¿Para qué? Para que el día que nosotros decidamos regenerarnos, que tengamos el conocimiento, ¿verdad?, del nacimiento, de la muerte, del sacrificio, y que decidamos hacer ese trabajo, porque no solamente tener el conocimiento, sino decidir a practicarlo. Entonces ahí en nuestro mismo interior vamos a encontrar la materia prima para hacer ese trabajo, porque toda nuestra energía creadora sexual que fuimos fornicando y fornicando quedó atrapada en cada una de esas formas negativas de ser que fuimos creando. Entonces, al ir eliminándolos, al aprender a morir en sí mismo, a practicar la muerte psicológica, de la muerte de cada uno de esos animales, de esos yoes, vamos a ir rescatando el amor o el fuego de nuestra esencia que quedó atrapado allí, y la sabiduría o la luz de nuestra conciencia para poder llegar a desarrollarnos como seres superiores. Entonces, todo eso que nosotros vamos rescatando, toda esa energía, todo ese fuego que vamos rescatando cada vez que le pedimos muerte a un yo, lo debemos llevar al sexo. Recordemos que la caída, la salida del paraíso, se dio por el sexo. Pues el regreso al estado paradisiaco no se puede hacer por otro lado que no sea por el sexo. Necesario, absolutamente necesario, que aprendamos a practicar el suprasexo, que regresemos a la sexualidad sagrada, que trabajemos directamente para eliminar de nosotros los yoes de la fornicación, para que toda esa energía, todo ese fuego, esa luz que vamos rescatando de la muerte de nuestros defectos psicológicos, le llevemos a la práctica de sexo. Y empecemos a condensar esa energía en nuestra columna vertebral para empezar a desarrollar ese árbol de la vida, que también tiene otro simbolismo muy interesante, que es el árbol de la Navidad. Ese famoso árbol de la Navidad que tiene tantas bolitas, tantas luces y tantas cosas bonitas, representa ese árbol de la vida que se va desarrollando en nuestra columna vertebral, en la cual pues nuestro ser, un aspecto de nuestro ser que se le conoce como Papá Noel también, va a ir poniendo todas esas virtudes, todas esas facultades, todos esos poderes, que son los diferentes regalitos que encontramos en ese árbol, que nosotros nos vamos ganando por ir haciendo ese trabajo. Asimismo, cuando ustedes empiecen a hacer ese trabajo de prender el fuego sagrado y transmutar la energía creadora sexual, pues ustedes van a ir viendo en el plano astral cómo en su casa hay un arbolito y cómo ese arbolito empieza a iluminarse, o sea, que le empiezan a poner sus instalaciones eléctricas, que le empiezan a poner sus adornos, que le empiezan a poner, y todo eso es el resultado de ese trabajo que se empieza a hacer para desarrollar ese árbol de la Navidad. Necesitamos desarrollar ese árbol de la Navidad en la primera montaña para que pueda nacer el Cristo, porque sin Navidad pues no hay Cristo. Como hablamos, por ejemplo, en la conferencia pasada de la dualidad, cuando se da el proceso del Génesis,
pues es el proceso de creación a través de las aguas, perdón, para que lleguemos a formar nuestra alma humana, unirnos a nuestra alma divina y entonces que se dé la Navidad del corazón, que nazca ese Cristo individual para que podamos llegar a formarnos como dioses, a lograr ese objetivo. Y eso nosotros lo vamos a hacer, señores, es trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Con esos 3 factores es que nosotros vamos a sacar todos los secretos que están ocultos ahora mismo en esa arca, que es nuestra envoltura seminal. Entonces, ¿a qué nos invita esta conferencia y toda esta información que estamos recibiendo aquí? A que primero salgamos de tantos conceptos que nosotros tenemos en los que nos hemos encasillado, conceptos fanáticos, conceptos de creencia, de que creemos que es que va a venir alguien, que nos va a rescatar y que el diablo es algo externo a nosotros y que hay que salir de todos esos conceptos. El diablo está en nuestro interior, Dios está en nuestro interior. Es que cada uno de forma particular tiene que comprender el proceso, o sea, el estado degenerativo en el que se encuentra para que entonces decida levantarse, porque ese estado degenerativo tiene una razón de ser. Es el proceso de involución en el que nos metimos, desde el cual nosotros vamos a poder sacar toda la sabiduría, toda la potencia, toda la fuerza, el poder, las virtudes, las facultades para llegar a ser seres plenamente conscientes, plenamente despiertos, chispas que realmente sean útiles a los intereses de este experimento solar. Entonces es que empecemos a comprender la necesidad de regenerarnos. Para nosotros regenerarnos, lo primero es que comprendamos que estamos degenerados, que nos pongamos a autoobservarnos seriamente y que comprendamos que hemos caído en un estado hipnótico que nos hace creer que todo este materialismo es lo real, que nuestra vida o el propósito de nuestra vida es pasarnos, nacer, crecer, reproducirnos y morir, tratar de lograr objetivos materiales, que lo que va a hacer que nuestra vida realmente tenga un propósito es que logremos tener una buena casa o que tengamos una familia muy bonita o que hagamos mucho dinero o que tengamos un carro de tal marca o que logremos ser famosos. Que obtengamos mucho placer, que podamos darnos todos los gustos que queramos. Hemos caído en ese estado hipnótico, se nos olvidó quiénes nosotros somos, nos olvidamos de sí mismos, caímos en la fascinación del ego y de ahí es de donde tenemos que salir. Pero primero tenemos que hacernos conscientes de que estamos dormidos, que somos chispas inmortales, que tenemos un potencial divino increíble en nuestro interior, pero que está dormido. Eso es lo primero, comprender el estado degenerativo en el que nos encontramos y animarnos a trabajar. ¿Qué es lo segundo? Pues comprender que tenemos que acabar con la fornicación. Que si nosotros queremos levantarnos, tenemos que hacer un trabajo serio en la parte sexual, que tenemos que aprender a practicar la sexualidad. Entender que no hay sino 2 tipos de matrimonio. Matrimonio, entiéndase que es la unión con la matriz. Entonces, están esas uniones entre un hombre y una mujer que se dan simplemente con el propósito de fornicar, que son casi la totalidad de la humanidad, porque la humanidad solamente va al sexo buscando sentir ese placer, divertirse para experimentar ese goce animal sin ningún tipo de anhelo trascendente. Simplemente vamos a divertirnos en el sexo y no nos damos cuenta que cada vez que fornicamos nos estamos durmiendo más, nos estamos perdiendo más a nosotros mismos, estamos enfrascando más nuestra conciencia. Entonces hay que comprender que hay un valor en la sexualidad y entender que hay otro tipo de matrimonio que es al cual nosotros debemos aspirar y el cual debemos empezar a formar, que es en el que uno se compromete con el Espíritu Santo para no fornicar jamás, para unirse sexualmente a la pareja, pero para siempre hacer ascender esa energía creadora sexual por nuestra columna vertebral para crear los diferentes cuerpos existenciales y entonces poder autorrealizar a nuestro ser, a nuestra chispa divina.
De esa manera, nosotros practicando la muerte psicológica, saliendo, practicando la muerte en marcha, de instante en instante, para dejar de estar identificados con las manifestaciones de nuestro ego, para dejar de estar identificado, hipnotizado con este mundo físico y todos esos juguetes que nos entrega, para tenernos ahí como niños entretenidos, dormidos, estar con muerte en marcha todo el día, estar practicando la meditación reflexiva, para ir profundizando y eliminando desde su raíz cada una de esas formas negativas de ser, para ir también trabajando meditación reflexiva, todos esos yoes de fornicación, para dejar de perder nuestra energía creadora sexual y entonces tener esa pareja con quien practicar en fidelidad, castidad y amor la suprasexualidad, para llegar a aprender el fuego sagrado, volvernos iniciados de la logia blanca, empezar a crear esos cuerpos existenciales. Es muy importante que nosotros comprendamos que hay un camino iniciático hacia la autorrealización, que empieza con la aprendida del fuego sagrado. Sin embargo, cuando alguien llega a aprender el fuego sagrado, tiene que empezar a cuidarse muchísimo, porque es que cuando nosotros estamos apagados, o sea, sin fuego, que somos seres fríos, nosotros somos uno más del montón, uno más del rebaño. Pero cuando alguien ya aprende, despierta, empieza el proceso, ¿verdad? De llegar a despertar su conciencia aprendiendo el fuego sagrado, se ilumina a esa persona, entonces la logia negra se le viene encima a tentarlo para que esa persona caiga en adulterio, para que le sea infiel a su pareja, para que regrese a la fornicación, para que pierda nuevamente su energía, para que siga ahí en el rebaño. Entonces, cuando una persona aprende el fuego sagrado, tiene que ponerse juicioso a trabajar, a morir en sí mismo, para no dejarse vencer por ninguna tentación y para que pueda avanzar en ese camino. Porque, ¿qué pasa? Cuando una persona fornica, expulsa la energía, si ya está subiendo, está condensando energía en la columna vertebral, porque ya aprendió el fuego sagrado, cuando con una sola fornicación puede llegar a perder hasta 2 vértebras de energía en la columna. Y si uno reflexiona que nosotros tenemos que llenar de energía 33 vértebras de 7 cuerpos, es decir, 33 vértebras del cuerpo físico, después 33 vértebras del cuerpo vital, después las 33 vértebras del cuerpo astral y así de los 7 cuerpos, pues entonces es de reflexionar que hay que acabar con la fornicación. Porque si en una caída uno puede perder hasta 2 vértebras, imagínense que hay que echarse hasta 24 prácticas de sexo para volver a recuperar esas 2 vértebras, porque es un trabajo lento y arduo el que se va haciendo para ir elevando los niveles del ser. Entonces, es importante que nos vayamos de una contra la fornicación, que eliminemos ese yo fornicario, que dejemos de perder nuestra energía creadora sexual y que empecemos a transmutar nuestra energía. Si nosotros queremos acabar con el ego, obviamente tenemos que dejar de fabricar más ego. Porque si uno por un lado está muriendo, estoy muriendo, pero después voy al sexo y fornico, y con la fornicación es que el ego se reproduce y se alimenta, yo creo que así no vamos a poder avanzar en este camino. Entonces hay que irse en contra de la fornicación. La reproducción del ego se hace a través de la fornicación, el adulterio y el desamor. Y el despertar de la conciencia se hace a través de la castidad, la fidelidad y el amor. Eso es lo que hay que reflexionar. Entonces, cuando ya nosotros estamos en este punto, cuando ya nosotros como chispas nos dan esta maravillosa oportunidad de darnos el conocimiento de los 3 factores para que sepamos qué es lo que estamos haciendo aquí y cuál es el trabajo que tenemos que hacer, pues ya lo que nos queda es definirnos. Y la definición va a ser ángel o demonio. Dependiendo de lo que nosotros hagamos con ese conocimiento, ahí va a estar nuestra definición. Si nosotros ya sabiendo qué es lo que hacemos aquí y cuál es el propósito real de la sexualidad, decidimos dejar de fornicar, trabajar, morir en sí mismos y empezar a transmutar esa energía, sacrificarnos por la humanidad, pues vamos a empezar un proceso inevitable de despertar de la conciencia, de desarrollo de virtudes, facultades, fuerzas, poderes para la conciencia y al servicio de la humanidad. Nos vamos a convertir en ángeles, nos vamos a convertir en superhombres y paulatinamente en seres 100% conscientes. Si por el contrario, teniendo este conocimiento, sabiendo el poder del sexo, el valor que hay en la energía sexual,
no nos decidimos a negarnos a ese deseo de expulsar la energía, seguimos derramando a voluntad nuestra energía creadora sexual, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues que los yoes, ya con el conocimiento, lo van a voltear y yoes que nos van a llevar a despertar en el mal. Es inevitable. El conocimiento siempre ha sido una gran responsabilidad. En el conocimiento hay un poder. Entonces, no es que nosotros, yo tengo el conocimiento y, es que no me interesa, o por pereza decimos, no, que yo no quiero hacer este trabajo en esta existencia, no, que fastidio, tanto que hay que hacer, y uno llevado por la mala voluntad, entonces quiere seguir como Raimundo y todo el mundo por ahí haciendo lo que hace toda la humanidad, y creemos que nos va a ir igual que a todo el mundo, nos va a ir como que suavecito, aunque a ninguno nos va suavecito, pero digámosle así, nos va a ir suavecito porque que yo simplemente no quiero trabajar en mí mismo. Pues no, porque es que el conocimiento es poder, el conocimiento es una responsabilidad. Y si una vez teniendo el conocimiento seguimos alimentando los yoes, pero ya a voluntad, pues obviamente terminamos despertando en el mal, porque le estamos dando conocimiento, poder, energía, ya con conciencia, con conocimiento a esos yoes, y ellos van a terminar doblegándonos hasta el punto que nos lleven a convertirnos por ahí en unos brujitos, por ahí en unos maestros pseudoesotéricos, por ahí en unos seres desalmados que hacen las cosas ya a conciencia. Entonces ahí está la definición. Solamente esas dos alternativas, o se va por un lado o se va por el otro. Entonces esa es nuestra realidad, esa es nuestra realidad. Nosotros venimos aquí a hacer un trabajo de despertar la conciencia. Entonces, en este punto es donde nos preguntamos a nosotros mismos qué vamos a decidir, qué voy a hacer con mi existencia. Y si decidimos levantarnos, que esa es la idea, pues ahí tenemos las herramientas que están y que las brindamos y que las seguiremos brindando, y que ojalá ustedes se animen a darle a los demás hermanos de la humanidad para que también tengan el chance de despertar, de salir de ese estado miserable en que nos tiene metido el ego, de salir de tanto sufrimiento, de salir de tanto dolor, de recuperar nuestro estado edínico paradisiaco, pero ahora con conciencia, ahora con sabiduría, de alcanzar esos altos niveles de sabiduría y amor que nosotros en este planeta tenemos la capacidad de desarrollar. Entonces tenemos esa maravillosa oportunidad. Brindémosles oportunidad a nuestros hermanos de la humanidad, hagamos ese trabajo de sacrificio por la humanidad, y de ahí, del desarrollo del amor, pues iremos nosotros levantándonos. Y bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy. Una conferencia, como ustedes han podido ver, bastante interesante. Si ustedes tienen alguna pregunta de este tema, por favor, no se queden con ella, aprovechen. O algún comentario cualquiera que tengan, nos lo escriben ahí en el chat para pasar a revisar sus comentarios y darles solución. Y bueno, invitarles para la fase B, porque ya hoy culmina la fase A. Entonces, tenemos toda esta información de la fase A que nos invita a reflexionar, a despertar, y tenemos la fase B que entonces nos va enseñando paso a paso el camino práctico que nos va a llevar a convertirnos en iniciados de la Logia Blanca. En la fase B vamos a ver cuál es todo ese camino iniciático para lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. Entonces, esa es la invitación, que si nos acompañaron en la fase A, nos acompañen pues en la fase B.